Muy buenas tardes a todos, aquellos amigos, amigas que nos han estado siguiendo y que esperemos nos vayan a seguir más en todos estos programas de décanas que estamos haciendo gracias a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Nos pueden sintonizar en www.upabradio.edu.mx y a eso de la 1:00 de la tarde, 1:10 más o menos, en la página de Facebook de UPAB Radio, en la sección de publicaciones, también nos pueden ver este videíto que estamos haciendo en este momento a la sana distancia, porque todavía no se nos permite ir a cabina. Entonces, en esta ocasión, pues yo hago la introducción. Acuérdense que también nos auspicia el programa la Asociación Civil VIDAM, Vida Digna para Personas Adultas Mayores, de la cual somos miembros, varias de nosotras, y le paso el micrófono a la co-conductora tan querida desde San Luis Potosí, María Sánchez. María, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Rosa, buenas tardes, Geo. Y muy buenas tardes, Rocío. Ahorita te presentamos. Efectivamente, a mucha sana distancia, desde el Gran Tunal, les damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos están sintonizando. Esperemos que sean muchas y cada vez seamos más, que crezcamos en audiencia, lo mismo que crecemos poblacionalmente, para poder compartir con más personas esta iniciativa sobre un tema pues de mucha actualidad, porque nos hemos vuelto noticia, somos muchos, somos muchas y vamos a hacer más. Y en este programa abordamos muchos de los temas, perdón por la repetición de la palabra, abordamos temas que le son propios a las personas que vivimos en la tercera edad y que pueden tener alguna significancia, alguna importancia en el transcurrir de nuestra vida. Entonces, sean todas, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar presentando a Rocío Jiménez Aponte. Ella está en un centro de capacitación para cuidadores, para cuidadoras. La tenemos hoy aquí porque el tema que hoy nos ocupa es el cuidado. ¿Y quién mejor que Rocío para hablarnos del tema? Rocío, buenas tardes, bienvenida seas. Y pues, sin más, preséntate, Rocío. ¿Quién eres? Muchas gracias. ¿Qué haces? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Jiménez Aponte, soy bióloga de profesión, estoy pues ya ahorita prácticamente retirada, pero no sigo teniendo actividades relacionadas con la biología, porque bueno, yo estudié y trabajé mucho tiempo con plantas medicinales, entonces también pues conozco de las propiedades de las plantas y pues en realidad una vez que ya estuve prácticamente más desocupada, se pudiera decir, de mis actividades laborales, pues empecé también a pensar qué era lo que podíamos hacer. Entonces se presentó la ocasión de que pues en mi familia pues había mi mamá y otra hermana de ella junto con mi prima, que ya era una persona mayor. Entonces pues ahí empieza un poco nuestra historia acerca de los cuidadores, ¿sí? Entonces, pues nosotros les voy a platicar un poquito por qué iniciamos como cuidadores de manera informal, ¿no? Tenemos dos tipos de cuidadores. Los cuidadores que son informales y los cuidadores que son formales. Los cuidadores informales, pues somos personas que estamos dentro de lo que es la familia, lo que es pues algún conocido, algún vecino incluso, y después nosotros
pues vimos que era necesario también empezarnos a preparar. Nosotros empezamos a tener situaciones con mi prima de Alzheimer, ¿sí? Entonces, cada vez que oímos Alzheimer, pues sí, nos ponemos a pensar, ¿no? Porque realmente, pues el Alzheimer es algo que realmente, pues sí es una situación diferente a lo que estamos acostumbrados con nuestros adultos mayores. Entonces, yo empecé a tomar cursos, afortunadamente, a partir del 2007, porque una sobrina trabaja en el ISSSTE y estaba empezando a dar cursos y los beneficiarios del ISSSTE no acudían. Entonces, no había casi quórum para ese tipo de cursos. Entonces, como nosotros ya empezábamos a querer capacitarnos, que esa es una ventaja muy importante, tenemos que capacitarnos para poder atender mejor a nuestros adultos mayores, ¿sí? Los cuidadores formales, pues son las personas que realmente tienen una situación de que son profesionistas, son enfermeros, son personas que están más capacitadas para poder llevar a cabo pues una atención pues con más cuidados, ¿no? Pues realmente tienen otro tipo de actividades para poder cuidar a nuestros adultos mayores. Los cuidadores informales somos personas que pues en realidad somos parte de la familia. Generalmente los cuidadores formales son gentes ajenas, externas a la familia, ¿no? Entonces, pues son personas que están más capacitadas que uno, pero en realidad, como dices tú, ahora es un tema ya más actual, ¿no? Gracias, Rocío. Rosa, tú tienes levantada la mano. Sí, una preguntita, Rocío. La cuidadora o el cuidador informal, pues también de todas maneras debería por lo menos de saber poner una inyección, ¿no? Pues sí, pero muchas veces nos agarran de improviso, que a veces no sabemos, pero ni cómo poder llevarlos, cómo cuidarlos, ¿no? Realmente hablo desde nuestra experiencia, porque no nada más es mía, es de toda la familia. Realmente nos agarran desprevenidos, ¿no? Entonces, ahí es donde uno también tiene que pues empezar a capacitarse, ¿no? Como dices tú, desde pues, de ver cómo los vamos a atender, qué necesidades tienen, de poder a lo mejor saber inyectar, ese tipo de cosas que a lo mejor se vuelven muy básicas para nosotros, ¿no? Esa es la situación. Entonces, sí, en las capacitaciones, sí nos empiezan a enseñar, pues, cómo cuidar a los adultos mayores, cómo atenderlos de tal manera que ellos no se lastimen, no los lastimemos y nosotros tampoco nos lastimemos, porque afortunadamente hay técnicas que realmente nos ayudan a que los sepamos cómo atender a ellos y sepamos cómo atendernos nosotros, ¿no? Sí, esa es una parte también muy importante que realmente, pues sí, el hecho de empezar a capacitarnos y empezar a conocer más cosas, más técnicas, nos sirve mucho para poder atenderlos mejor a ellos y cuidarnos mejor nosotros, ¿no? Esa es en realidad la situación y pues como decía en algún momento, en realidad hay mucho más cuidadoras que cuidadores, ¿no? Entonces, yo sí quisiera darles un número, una estadística muy global, que yo siento que es muy global, que
da el INAPAN a principios del 2020, que dice que las personas mayores dependientes son 2.491.589.000, casi 3 millones de personas mayores. En México. Exclusivamente en México. El INAPAN, eso es lo que dice, casi 3 millones de personas. Y personas mayores dependientes con cuidadores, solamente hay 1.200.794 personas con cuidadores. O sea que muchas personas, alrededor de 1.800.000 personas, no tienen cuidadores. Entonces, eso también nos obliga a nosotros a estarnos capacitando, porque pues si no puedes tú pagar a un cuidador profesional, pues o lo haces tú o te apoyas con un cuidador informal, ¿sí? Pero yo siento que la obligación como cuidadores primarios, que son, hay dos tipos de cuidadores dentro de lo informal o dentro de lo formal, el cuidador primario y el cuidador secundario, que esa parte también es muy importante porque pensamos que nada más una persona se puede hacer cargo del paciente, del familiar, y no, eso, precisamente por eso tenemos que cuidarnos. Nosotros cuidamos a mi mamá, que tenía, bueno, murió casi de 90 años, mi tía, que murió casi de 98 años, y mi prima, que murió de 78. Pero hubo un momento en que estábamos cuidando a las tres, ¿sí? Eran 3 cambios de pañales, 3 comidas distintas, 3 medicamentos diferentes. Entonces, sí tenemos que apoyarnos mucho entre nosotros. Y lo que sí les quiero comentar, algo bien importante dentro de los cuidadores, no sé si me estoy saliendo un poco de tema, pero realmente creo que tenemos que aprender a ser cuidadores por elección y no por obligación. Sí, porque cuando tú decides ser cuidador por elección, como que las cosas se te van dando, todo va fluyendo, porque tú decides cuidar a tu familiar o a la persona que estés cuidando porque te interesa que esté bien. Y hay personas que, bueno, hemos sabido de muchos casos de personas que no quieren cuidar a sus adultos mayores, ¿no? Entonces, por obligación, ese cuidador por obligación, realmente tiene una muy mala relación con el paciente y es una persona, pues a veces indefensa, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros decidamos que vamos a cuidar a nuestro familiar, a nuestro paciente, pues con todo el cariño y sobre todo con toda la responsabilidad de saber que esta persona es completamente dependiente. Entonces, a veces sí, realmente hasta los mismos hijos no quieren cuidar a sus familiares. Nosotros hemos visto muchos casos en que a veces hasta los hijos, los hombres, y ahí vamos a pasar después un poquito a lo de género, pero a veces las mismas hijas no quieren cuidar a sus familiares, ¿no? Entonces eso es una cosa realmente muy importante, que nosotros estemos convencidos de que lo vamos a hacer con todo el cariño, el amor, el afecto y la responsabilidad, porque nosotros siempre decimos, si ellos están bien, nosotros estamos bien, porque nosotros entonces estamos pues tranquilos, relajados, bien cuidados. Y bueno, gracias a Dios nosotros somos 6 hermanos y la familia que son pues parte de nuestros hijos y demás, todos las atendimos a las 3,
O sea, mi hermana, la que sigue después de mí, era la cuidadora primaria, yo era la secundaria, porque ella se dedicaba más de lleno a estar hablándole al doctor, viendo qué medicamentos le funcionaban mejor a cada una, y yo era la que me quedaba cuando ella no estaba. Pero sí es muy importante que se involucre toda la familia. Yo he visto familias que en lugar de unirse ante estas situaciones, se, se desligan, se desunen porque no quieren hacerse responsables, ¿no? Y esa parte sí es muy compleja. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, ahí no sé si gusta, podemos pasar a la parte de género. En la Eh, parte, ¿sí? ¿Vas, Rosa? Sí, que me estás haciendo acordar que, bueno, ya tenemos, no sé si ya lo sabes, desde el junio de 2020 ya salió la nueva ley de los derechos humanos de las personas adultas mayores, la 560, y ahí dice precisamente que es obligación de los familiares atender a sus adultos mayores y que Sí, si por razones económicas o de otro tipo no pueden, el gobierno tiene la obligación de apoyarlos, ¿sí? En resumen. sí, Entonces, eso es algo importante que la gente lo sepa. claro. La ley ya está vigente, pero como no se ha hecho todavía el reglamento, pues todavía como que no sirve. Pero bueno, Sí. ahí estamos detrás de ese aspecto, ¿no? Y Nada más. esa parte es muy importante porque en algunos países de Centroamérica, o por ejemplo Chile y ese tipo de países que están un poco más adelantados en con respecto al cuidado de los adultos mayores, sí, ellos sí, el gobierno está haciéndose responsable de los gastos que genera un adulto mayor si el familiar no tiene la oportunidad de poder apoyar al adulto mayor, ¿no? Que eso es muy bueno porque pues realmente los gastos sí son fuertes, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante que, pues, como dices tú, que se dé ya a conocer la ley y que ya quede bien reglamentada para que se haga uso de ella, ¿no? Así es, así es. Gracias, Híjole, yo Rocío. Me callo ya. no, yo aquí la iba a ser de abogada del diablo, Rocío. A ver, Porque, o sea, entiendo tu situación personal, de dónde surge la idea, y a mí me parece pues importantísimo que quienes van a asumir ese rol estén capacitados y sí, que pues llega un momento en el que la situación se da y hay que responder ante ella, y qué bueno que haya un centro como el tuyo en el que las personas puedan acudir a recibir esa información y esa capacitación que van a necesitar para cumplir esa tarea, ¿no? ujú, Y sí, efectivamente a todos nos cae como balde de agua. Donde la voy a hacer de abogada del diablo, Rocío, porque creo sí, que tendríamos que pensarle más en esa última anotación que haces, es en esta parte de cuidadores, cuidadoras formales e informales. Ahorita vamos a la parte de género que me parece crucial en este tema, en esto, ¿no? O sea, hay cuidadores formales, que como bien tú dices, pues son enfermeros, son técnicos en enfermería, etcétera, que tienen una capacitación especial. Sin embargo, sabemos que esos servicios cuestan muy caros, muy y caros. muy caros porque cobran por hora, ¿no? Yo me he Sí, visto en algún momento en situaciones así y de verdad no hay dinero que te alcance para pagar los cuidadores, porque son sí, cuidadores de 24 horas, sí, 24 por 7 y cobran por hora. Entonces sí, no hay bolsillo más que ciertos bolsillos de este país que puedan claro, solventar esos gastos. Entonces sí, todo el cuidado recae en los miembros de la familia. Entonces sí, creo que el que haya esta opción de que cuando estés en una situación así, puedas recurrir a un centro en el que se te proporcione la información y las herramientas necesarias para desempeñar tu función, me parece de verdad básico. Y donde voy a ser de abogada del diablo, y ahí sí me gustaría o sea, que le pudieras como resolver el asunto o darnos pistas, es esto.
en la parte de la obligatoriedad y la opción, ¿no? Si bien una enfermera, un técnico lo hace por obligación, es su trabajo y te cobra por él, sí. Obviamente quien es un cuidador opcional, pues lo hace de distinta manera. Sin embargo, yo lo que me pongo a pensar, y por eso pues pido tu consejo, es ¿qué pasa? Uno, en los casos en los que la persona a la que hay que cuidar, a la que hay que atender, uno tiene un hijo y el hijo vive en Australia. Y la señora o el señor está aquí. Con amor o sin amor, con tiempo o sin tiempo, la situación ahí está y hay que modificar muchas cosas para que eso pueda suceder. Claro. En mi caso personal, mis hermanos viven regados por toda la República y mi mamá está aquí, ¿no? Ajá, sí. Entonces, o sea, esa situación se da ahora con mucha más frecuencia que la que se dio en épocas anteriores, ¿no? Ustedes son 5, decías, o 6. Sí. Las familias ahora son de 1, de 2. Y generalmente los hijos no viven donde viven los papás, ¿no? Sí. En este caso, casi siempre la mamá, porque el papá ya se murió o se hizo ojito de hormiga. Sí. ¿Cómo podría resolverse eso, no? Sí. Entonces, creo que ahí hay como esa disyuntiva de asumir la responsabilidad de manera opcional y de manera formal. Y por otro lado, y ahí creo que tendríamos que empezar a bucearle, y tú nos ayudarás a resolver eso, pues la responsabilidad del Estado en el bienestar de la ciudadanía donde queda. Porque no, sí, piensa en una familia en la que la señora trabaja, el señor trabaja, el hijo está grande, ya no está, sus recursos son limitados y hay que cuidar a una persona adulta mayor. Ni se pueden dejar de trabajar porque entonces no tienen dinero, no pueden hacerse cargo por completo. ¿Y dónde queda el derecho a la salud, el derecho al bienestar y el derecho a la dignidad de las personas mayores en situaciones así? Bien. Y ahí entramos, creo, en otro tema que es el de, pues, ¿no deberíamos de tener un sistema nacional de cuidadores y cuidadoras? ¿No debería de ser una responsabilidad del Estado el vigilar por el bienestar de una población adulta mayor que cada día es más numerosa? Ahí te dejo el torito, Rocío. Muy bueno, muy bueno, porque realmente sí, tienes toda la razón, pero ahí, pues lo que pasa es eso, que realmente también, como dices tú, la pirámide poblacional se está invirtiendo y cada vez sabemos más adultos mayores y cada vez hay menos gente joven y mucho menos hay hijos que realmente pues nada más son uno. Yo tengo el caso de mi hija, ¿verdad? Ya nada más es una, ¿no? Pero realmente lo que sucede es eso. Yo desde mi punto de vista siento que es también una cuestión de valores de los hijos, ¿no? Esa es una, pasando después a la parte del gobierno, ¿no? Esa es una, que los hijos también tienen que sentir esa no responsabilidad, pero esa situación de ponerse en el zapato de los demás, ser empáticos y sobre todo pues con los papás. Ahí, pues sí, a veces, pues por ejemplo, he conocido gente que nada más son hijos únicos. Conocí a un inglés que nada más es hijo único y ya está muy grande, ya él, pero pues en Europa, pues sí, ha habido mucha gente, poblados que se han realmente quedado sin jóvenes, son pura gente mayor. Entonces ahí pues lo que hacen es que se ayudan unos vecinos a otros pues para poder echarse la mano, ¿no? Que ahí también ya es una responsabilidad moral de los hijos. Ahí lo que se puede hacer, si tú no vives cerca, pues ahí entonces también puedes pues contratar a una persona pues para que cuide a tu papá, a tu mamá, ¿no? Porque realmente dices tú, pues ¿cómo le voy a hacer si yo vivo allá y mi papá o mi mamá viven en otro lado, ¿no? Pero pues eso ya también es una responsabilidad moral de cada hijo, ¿no? Porque pues sí, no hay de otra, María,
tienen que saber, pues que hay una responsabilidad, como dices tú, aunque sea a distancia, ¿no? Ahora, el gobierno, pues, se la está tomando muy lenta, porque realmente pues el INAPAM, pero el INAPAM nada más sirve como para que te extiendan tu credencial y ahí muere. Yo realmente sí les quería comentar algo. Nosotros estuvimos como un centro de capacitación que ahorita pues ya desafortunadamente no estamos ya de lleno en esa parte porque nos estuvieron apoyando mucho el DIF, o sea, la Quinta Las Rosas y la delegación del ISSSTE en su momento, ¿sí? Pero ahorita, por ejemplo, a la delegación del ISSSTE ya le quitaron el presupuesto para adultos mayores. Ellos tenían un excelente centro de capacitación donde nosotros nos capacitamos mucho, incluso fuimos a dar algunas pláticas, y también la Quinta Las Rosas ya no tiene centro de capacitación, o sea que en lugar de que el gobierno les esté apoyando para que haya más apoyos para lo de los adultos mayores, les está quitando realmente esos apoyos que son tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que con estas leyes, pues con esta ley pueda ya realmente, pues hacerse una realidad el que el gobierno se haga cargo de lo que es también parte de su responsabilidad, porque finalmente, pues, los adultos mayores fueron parte pues, de lo que es el hecho de el crecimiento de México en su momento, ¿no? Pagaron impuestos y todo, y pues realmente no lo están haciendo como tal. Incluso, pues aquí existen, pues, espacios, estancias para adultos mayores, pero pues sí, son caros, ¿no? Entonces, a veces eso es lo que también hacen algunos hijos, envían a sus padres a algún lugar de estas estancias para que los puedan cuidar. Pero pues como dices tú, y los que no tienen tantas posibilidades, pues ahí sí, realmente, y es que yo realmente siento, ese es mi punto de vista muy personal, que realmente el gobierno no se quiere hacer cargo de lo que le corresponde, porque te digo, el poco apoyo que le estaban dando al ISSSTE y al DIF estatal, con lo de la Quinta Las Rosas, pues ya no lo tienen, porque ya esos programas ya no existen, ¿no? Entonces dice uno, ahí, pues sí, es responsabilidad completamente también del gobierno. Yo no digo que uno se desligue, pero sí que tenga uno más apoyo como en otros lados lo hay, ¿no? Ahí lo que se puede también recurrir y pues pueden ser estrategias, ¿no? Como se hace ahora en Holanda y en algunos otros países de Europa, que pues hacen estancias y conviven jóvenes con adultos mayores. Los jóvenes apoyan cuidando a los adultos mayores y los adultos mayores pues les apoyan con sus estancias, ¿no? El tener un techo donde vivir mientras están estudiando, ¿no? Que yo fui en una ocasión hace más de como 4 años, fui a una plática muy interesante sobre adultos mayores y un maestro de pedagogía de la Facultad de Humanidades llevó a sus alumnos porque dice, finalmente a lo mejor ustedes van a tener, en lugar de ver a niños pequeños, van a poder tener un mercado con los adultos mayores, ¿no? Porque finalmente es estimulación, es el estarlos atendiendo de tal manera que ellos puedan, pues, tener más actividad mental
y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, buscar también otras alternativas, ¿no? Que nos ayuden a precisamente a que cambiemos nuestros paradigmas también, porque eso también es un cambio de paradigma. Entonces, pienso yo que, pues, sí, no estamos como quisiéramos, pero tenemos que seguirle buscando para que podamos saber qué es lo otras opciones que podemos tener, ¿no? Eso es lo que creo, no sé si de alguna manera quedó medias resueltas tus dudas o te dejé más dudas. Mira, lo planteaba así, creo que sí, Rocío, creo que esto último que dices me parece de verdad importante porque creo que estamos acostumbrados a pensar en la familia tradicional que ya no existe, ¿no? Sí, exacto. Y que no nos vemos a nosotros, a nosotras mismas como sujetos de Exacto, derecho. Y quien tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos es el Estado, no nosotras mismas, ¿no? claro, Nosotros tenemos claro. que exigir que se cumplan, ¿no? O sea, yo tengo que exigir que se cumpla mi derecho a la salud, al bienestar, a la dignidad, bla, bla, bla. Sí, ¿Cómo le podemos hacer, no? Esa es una. Entonces, creo que esta última idea tuya valdría la pena como seguirle buceando, porque creo que también habría que buscar soluciones comunitarias. Si cómo sí, desde nosotros podemos ir afrontando esa situación, ¿no? sí, Y no dejar que las familias, cada cual se la libre como pueda y se rasque con sus uñas. Y si no sí, tienen dinero, pues qué pena, ¿verdad? Pero claro, creo claro. que esta opción que tú dices, me parece que tendríamos que empezarla a pensar en colectivo. Y me Sí, estoy yendo más lejos, Rocío. A ver ahí qué te sale. Nosotros todavía tenemos hijos, sí, uno o dos, pero todavía tenemos. Yo me pregunto si dejamos esto a su libre desarrollo, ¿qué va a pasar con quienes ahorita tienen 30, 40, que no tienen hijos y que no, se van a hacer viejos? Si bien les va, ¿verdad? Si bien les sí, va, se van a poner como nosotros. O sea, sí, creo que el tema, y por eso tu experiencia nos resulta, bueno, me resulta a mí como muy importante y muy interesante, ¿cómo podemos ir construyendo hacia allá, Rocío? O sea, hacia una sociedad de personas que no tienen descendientes y que se van a hacer viejas en una situación de precariedad laboral y económica muy difícil, ¿no? O sí, sea, sí, sí, por sí, lo menos las de aquí y los de aquí, algunas de nosotras tenemos jubilación, tenemos un hijo, una hija que no vive tan lejos, a lo mejor nomás vive en Monterrey, yo estoy en San Luis y mi hijo vive en Monterrey, pero habrá quien ahorita, yo vivo aquí y mi hijo vive en Australia, o vive en sí, Estados Unidos y es ilegal y no va a regresar nunca más aquí. Y vive también sí, en situaciones precarias allá. sí, Y si así vamos es. recorriendo la reglita, pues los que siguen tienen un hijo o no tienen ninguno y también se van a hacer bien. Entonces, Sí, ¿cómo le hacemos para afrontar esta situación? sí, 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 Ahí te va. sí, te digo, a mí me pareció muy interesante el caso, ya no nos vamos a Europa, ¿verdad? Nos vamos aquí, en el aquí y en el ahora. Eso del maestro que les planteó a sus alumnos el hecho de tener nuevos mercados, eso me pareció excelente porque dije, son alternativas que tanto los muchachos tienen que aprender a buscar nuevos mercados, como nosotros, como adultos mayores, también tenemos que ir pensando en que debe de haber alternativas que nosotros, como bien dices tú, como personas adultas mayores, a lo mejor solas, pues vamos a tener que enfrentarlos y tenemos que pensarlo ya, desde ahora, o si se puede antes, ¿no? Porque realmente, pues no sabemos, como dicen, qué nos depara el futuro. Entonces debemos de ver en el presente, en el hoy, qué es lo que vamos a tener que hacer para darle solución, y los jóvenes también que empiecen a dar soluciones, porque no son soluciones nada más para nosotros, son para ellos también, porque como dices tú, van a llegar a como nosotros nos vemos, así se van a ver ellos, y además, pues también son campos laborales que pueden ellos tener como alternativas, ¿no?
Entonces, sí, realmente irle buscando, irle pensando qué otras alternativas puede haber. Y bueno, como bien comentaban ustedes, nosotros como sociedad también tenemos la obligación de exigirle al gobierno, ¿no? Que nos dé, pues, lo que por derecho corresponde, ¿no? Entonces, esa parte, pues, creo que sí es muy importante también, ¿no? Entonces, pues, no sé si eso, responda a tu pregunta. Sí, bastante, Rocío. Creo que Geo tiene la mano levantada. ¿Sí, Geo? Sí, Va, Geo, sí. tu pregunta. Bueno, yo quiero comentarles que precisamente en esta situación, por ejemplo, Vidam ya tiene algunos proyectos que es Sí, como una comunidad sí, para que precisamente no estar esperando que nos estén cuidando o que si los hijos pueden, que si no, si quieren, o sea, entre nosotras mismas, pues, ¿no? Hay sí, un proyecto que es el proyecto de Vidam, de la comunidad Vidam, donde pues un proyecto un poco ambicioso de que tener un terreno, hacer como unos bungalows y ahí irnos a vivir, ¿no? sí, Inclusive tener a lo mejor alguna enfermera, algún doctor que vaya a checarnos, tener lugares donde podamos tomar talleres, sembrar plantas, o sea, esa es una parte, pues. También sí. tiene otro proyecto que se llama Viviendo Juntas, que Mm, ya en alguna ocasión ya lo hicieron, Raquel y Marva, rentaron una casa y invitaron a otras dos mujeres jóvenes, una de ellas sí, bueno, la otra salió rápido, pero estuvieron haciéndolo un año. Y sí, entonces, o sea, entre ellas se repartían todos los gastos, pues, ¿no? La sí, renta, todos los gastos, y pues se cuidaban también, ¿no? Yo creo que esas claro, como son alternativas que tenemos que ir buscando para no estar a expensas de que si exacto. el gobierno nos da o no nos da, o que si nuestros hijos Quieren o no, quieren ajá, o puedan, ¿no? Entonces yo claro, creo que pues sí tenemos que ir como pensando nosotros qué podemos hacer. Ese es claro. mi comentario. Gracias. Gracias, Geo. Gracias. Y Rosa, tienes una preguntita, ¿verdad? Va. Sí, dos comentarios más que pregunta. Ok. Uno, en cuanto al gobierno, Rocío, fíjate que cuando salió la ley, te digo, en junio del 2020, esta ley 560, el gobierno estatal tenía la obligación de convocar al consejo, que es el que va a hacer el reglamento, en los 6 meses siguientes o algo así. Todavía no lo convoca. Y eso que Mm, ya presentamos nosotras una carta diciendo, y órale, pues ¿para cuándo? Porque sí, Vidam va a formar parte del consejo. Eso es claro, como un reclamo abierto al aire para que a ver si les cae el 20 a aquellos. Y por otro lado, se me ocurre, por ejemplo, jóvenes que pueden ayudar a cuidar a adultos mayores, pues tanto médicos como enfermeras, enfermeros de escuela, incluso de odontología, de nutrición, que su servicio médico, su servicio social lo hicieran cuidando a adultos mayores, ¿no? claro, Que claro, esa y otras carreras que no, en este momento no me vienen a la mente, pero podría ser una solución. Pero eso claro. ni siquiera se les ocurre, ni siquiera lo piensan. O sea, yo no sé en dónde andan la gente del gobierno o de las facultades o de las universidades en qué están pensando, ¿no? Claro, Y bueno, claro. esos son dos comentarios. Eh, Ah, no sé, María, creo que la cuestión de género era lo que, porque Sí, el tiempo corre y lo de claro, género claro. era muy importante, ¿verdad? Bueno, sí, pues cerremos esto, creo, con esta parte de hay que buscar nuevos caminos, hay claro, que organizarnos y buscar alternativas que salgan desde la comunidad para afrontar el tema, ¿no? claro. Nos quedan, antes de cerrar, dos cositas por ahí, Rocío. Una que tiene que ver con esta cuestión de género. ¿Quiénes Sí, cuidan? Y sí, esto cómo afecta la salud de esas personas que cuidan. claro.
claro. Y sí quisiera cerrar, no sé cuántos minutitos nos falten, ahorita veo. Sí quisiera cerrar con, nos quedan 10 minutos. Ok, entonces sí podemos ver esos dos temas. Esta parte de género, o sea, quién cuida y cómo esto recae otra vez en el tema de género. Y la segunda, para que la vayas pensando, Rocío, tiene que ver con esto que escuchamos y que yo he escuchado de, sí, hay que cuidar. ¿Y quién cuida al que cuida? Sí, 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 Y eso es bien. y eso aquí, ¿cómo cerraríamos el programa con cómo se debe cuidar? O sea, ya sabemos que quien va a asumir el cuidado de una persona con necesidades tiene que capacitarse, como bien dices. Y bueno, Sí, aquí está este centro que tú diriges al cual se puede recurrir. Luego nos dices cuál sería el mecanismo para que la gente acuda contigo, porque dices que ya hay otros espacios que se han ido cerrando. sí. Esa es una. La cuestión de género y quién cuida al cuidador. O sea, ¿qué tendría que hacer esa persona que cuida para mantenerse también en situación no solo de seguir cuidando, sino de cuidarse a sí mismo? Entonces, Claro. creo que serían las dos cosas con las que cerraríamos y bueno, y pues ya. Sí, bueno, pues mira, la cuestión de género, esa parte es bien importante, porque generalmente por tradición se había estado dando el que, pues la que tenía que cuidar o era la hija más chica o era la persona que pues realmente estaba ayudando, pero generalmente todas, la gran mayoría eran mujeres. Digo, eran, y bueno, todavía sigue siendo un gran porcentaje de mujeres que son las que realmente dejan al esposo, porque lo hacen un poquito a un lado, o incluso el mismo esposo también apoya, pero la que generalmente ayuda es la hija, la prima, la sobrina, generalmente son mujeres las que han estado como cuidadoras, ¿no? Y yo en realidad en lo que no estoy de acuerdo es que nada más sea una sola persona, ¿sí? Porque bueno, finalmente, pues como dicen, primero se muere el cuidador y después se muere el paciente, porque realmente pues toda la carga se le queda a una sola persona y eso no debe de ser. Debemos de estar equilibrando todo el tiempo la cuestión del cuidado, pero generalmente los hombres como que se hacen a un lado y dicen, no, pues yo no, como que eso no es para mí y yo lo voy a, que se la cuide mi hermana o mi sobrina o quien sea, ¿no? Entonces, generalmente un gran porcentaje de cuidadores son mujeres, ¿sí? Pero yo he visto, pues de hace unos 3 años para acá, como que realmente ahora las mujeres, pues como que ya no quieren cuidar, no porque, no porque estén cansadas ni nada, sino que no quieren cuidar porque dicen, ¿por qué nada más yo tengo que cuidar? O por algunas situaciones de otro tipo, ¿no? Pero sí he conocido varias familias en las cuales los que se hacen cargo son los hijos. Conocí el caso de una persona relativamente joven que se hacía cargo de su mamá. Su papá era el cuidador secundario y él era el cuidador primario, la bañaba, le daba todo lo necesario y su papá pues nada más la cuidaba, la acompañaba, pero él era el cuidador. Y en otro caso que también ahí sí se me hizo más lamentable, dos hermanos, creo que eran este, 3 mujeres o dos, pero eran dos hermanos. Los dos hermanos estaban muy preocupados de saber cómo cuidar a su mamá, porque sus hermanas dijeron que ellas no iban a cuidar a su mamá. Que una que porque tenía mala relación, la otra porque no sé qué, pero en realidad ahora como que los hombres están tomando más conciencia de que realmente pues la mamá o el papá son de todos, ¿no? No nada más es de uno o de dos o de la hija. Entonces, creo que sí debe de empezar a darse más énfasis
en que en realidad, pues no nada más es obligación de la mujer cuidar a sus papás o a sus familiares, sino debemos de ser hombres y mujeres, ¿no? Porque pues realmente no debe de ser así. Yo he conocido ahí por el edificio Hacking, hay una clínica de terapia de rehabilitación física y de pues el de estar ocupado, terapia ocupacional. Y entonces he visto que hay muchos jóvenes que están estudiando esas carreras, ¿no? Porque realmente también tenemos la parte importante, que eso también lo deben de ver muchas veces los hombres, que las mujeres, pues a veces, yo en mi caso, pues no soy una persona muy grande, fuerte y demás, ¿no? Más sin embargo, gracias a Dios y a las técnicas, pues estamos muy bien nosotras como hermanas, como mujeres, estamos muy bien físicamente, pero a veces se necesita mucha fuerza para cuidar a tu familiar y que a la hora de que lo muevas, no lo lastimes. Entonces, también a veces yo creo que sí, los hombres deben de tener más conciencia de que no nada más las mujeres somos las que debemos de cuidar a nuestro familiar, sino también ellos deben de participar porque, pues como te decía, a veces primero se muere el cuidador y después se muere el familiar, porque las mujeres se entregan de lleno y eso no debe de ser. Y ahí vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo, quién cuida al cuidador? ¿Sí? Finalmente el cuidador se tiene que cuidar él, porque si tú no te cuidas, pues nadie te va a cuidar, porque pues yo siento que no nos debemos entregar al 100 por 1, sino que debemos también pensar en nosotros, que si nosotros nos estamos cuidando, pues aparte de que cuidamos a nuestro familiar, también nos tenemos que cuidar nosotros porque la vida va a seguir. Y yo lo que sí recomiendo mucho, porque hay mucha gente que dice, ya se murió mi familiar y ahora qué hago, le entregué mi vida, todo, ya no sé qué hacer. No, estar pensando por salud mental, estar pensando en, bueno, mi familiar se va a morir aunque yo no quiera, pero tenemos que estar pensando qué otras cosas vamos a seguir haciendo, porque pues tenemos que tener un plan de vida, ¿no? Que ese finalmente pues va a seguir. Entonces, para cuidarnos nosotros también como cuidadores, pues no nos va a cuidar nadie más que uno. Y bueno, si tienes una familia muy consciente, pues te vamos a cuidar entre todos o nos vamos a cuidar entre todos, pero el que tiene la obligación de cuidar al cuidador es él mismo, porque si no, realmente pues quedamos muy física y mentalmente, emocionalmente quedamos mal, ¿no? Entonces esa no es la idea es cuidar y cuidarnos. Entonces, eso realmente, así como para no abarcar mucho tiempo, pues eso es lo que podríamos sacar de conclusión, que no nada más las mujeres tenemos la obligación de cuidar a nuestros familiares, también los hombres. Y también tenemos que pensar que nadie nos va a cuidar y nadie nos va a cuidar mejor que nosotros, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo realmente cerraría como conclusión, ¿no? Rocío, 3 recomendaciones a quien está fungiendo como cuidador informal para autocuidarse. Sí. ¿Qué le podrías decir a una persona que está fungiendo de cuidador informal? 3 reglas mínimas para mantenerse bien, para autocuidarse. Sí, mira, una primero que nada es pues estar al pendiente de tu salud, que no te descuides porque realmente, pues sí te llegas a afectar, ¿no? Pero eso no quiere decir que no te vas a cuidar tú también, te tienes que cuidar. Yo, por ejemplo, cuando estuvimos cuidando a mi mamá, pues sí, yo tuve un poco de ansiedad porque sí, pues a veces estás muy cansado y los tienes que seguir cuidando, pero
no por eso los dejas de cuidar. Una es pues seguirse atendiendo, no dejarse de lleno. Otra es tener, si se puede, cuidadores alternos, o sea, cuidadores que te estén apoyando, ¿sí? Cuidadores de apoyo, que no nada más tú seas el único cuidador, que tengas, por ejemplo, nosotros luego descansábamos entre semana, nos íbamos alternando, o un fin de semana, pues nos apoyaban, siempre nos apoyaron gentes que después nosotros las capacitamos para que ellas siguieran trabajando de manera independiente. Pero sí, tener la alternativa de nosotros salir y distraernos, salirnos del entorno, ¿sí? Y la otra, pues también fíjate que el capacitarnos, ese tipo de cosas, te hace ver que no estás tú sola, que hay mucha gente que tiene a lo mejor hasta otras situaciones más difíciles. Entonces, eso también te ayuda, aparte de que aprendes, te ayudas porque haces amistad, te distraes, hacen dinámicas muy divertidas. Entonces, también eso te ayuda mucho a estarte relajando y estar así, pues aprovechando el tiempo. Y te digo, y cuando sales a distraerte, pues salir al cine, ir a donde más te gusta, irte a la naturaleza para despejarte. Yo creo que esos pueden ser 3 cuidados muy básicos del cuidador, ¿no? Así en términos generales, ¿no? Entonces eso es lo que yo daría como cuidados importantes, ¿no? Eso es Rocío, de verdad, muchas gracias. Creo que con esos 3 consejitos, quien está ahorita en esa función de cuidador informal, pues le pueden ser muy útiles para mantener su estabilidad emocional y su salud y poder seguir cumpliendo su función. Rosa tiene por ahí levantada la mano. Creo que cerramos con el comentario y la pregunta de Rosa. Pues no, no es una pregunta, simplemente ya se acabó el tiempo, entonces un abrazo muy fuerte, Rocío, muchísimas gracias, creo que ha quedado interesantísimo el programa, muy educativo y te quedo eternamente agradecida porque nos has abierto el panorama, pero muy a todo dar, ¿no? No, muchas gracias. Cuando gusten, porque hay tela de dónde cortar. Sí, no te creas, ya no estoy pensando, hay que seguirle preguntando más adelante, te dejamos descansar por un tiempito. No, un gusto haberlas, pues algunas conocido y otras, platicado como Rosa, pero fue un gusto, realmente un gusto, ¿eh? Cuando quieran, estoy aquí a sus órdenes y mis hermanas creo que también. Cómo no, Rocío, muchas gracias. ¿Ustedes tienen que decir alguna palabra? Georgina, María, ¿algo más? Bueno, pues que muy interesante el programa y pues sí, qué bueno que nos dan estos consejos para cuando nos toque, ¿verdad? Saber cómo cuidarnos y cómo cuidar a las personas. Y muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, un gusto. Bueno, pues yo cierro agradeciéndole mucho a Rocío que haya estado aquí, agradeciendo también a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, perdón, me trabé, agradeciendo a Vidam su cobijo e invitando a quienes nos están escuchando a que continúen al pendiente de estos programas. Para la próxima semana también tendremos otro tema muy interesante. Los esperamos aquí el próximo jueves. Bueno, pues yo como siempre termino nada más dando mi número de WhatsApp, me mandan un mensaje si quieren más información sobre este tema o alguna sugerencia, es el 22 81 14 72 20. Me mandan mensaje porque si me llaman no contesto si no lo tengo registrado. Sin más por ahora, pues con mucho gusto, gracias por habernos escuchado. Un abrazo a todos los oyentes, abrazo a los invitados, a María, a Georgina, uno especial para Rocío. Hasta luego, bye. Buena tarde. Buena tarde.